Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Bienvenidos a su programa Logos Radio Online, donde Jesucristo es la palabra de vida. Les saluda su servidora pastora Elizabeth Rodríguez en su sección Estudiando la Biblia. No se vaya, que en un momento iniciamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pues hoy tenemos el siguiente estudio de esta mañana. Primero vamos a dar gracias a Dios para que nos ayude, para que nos dé el entendimiento, para que nos dé la guianza. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos porque eres bueno, porque eres grande, porque eres maravilloso. Y en esta mañana, Señor, vamos a comenzar un estudio más de tu palabra. Y te pido que usted sea poniendo esos carbones encendidos en mis labios y que toque los corazones de aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que en esta mañana levantarnos, Padre, dándote esas gracias por este día, que podamos, Señor, levantarnos, empezar el día con una palabra fresca, con una palabra nueva en nuestra vida, Señor, y que meditemos en ella. Tu palabra dice que meditemos de día y de noche, Señor. Y en esta mañana te damos gracias y te pedimos que se glorifique de una manera especial, Señor. Use mi vida y también toque los corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, iniciamos ahí en el libro de Primera de Corintios. Si usted quiere tomar ese estudio, yo le aconsejo que tome un cuadernito, notitas, para que vaya anotando los textos bíblicos que vayamos dando. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nuestro. Señor de ellos, y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero nos vamos a enfocar, es como una credencial que Pablo está dando. Yo soy Pablo, ¿verdad? Cuando usted trae una credencial y alguien le dice, a ver, muéstrame su credencial de lector. Entonces ahí dice su nombre, ahí dice su edad, ahí dice su dirección donde usted vive. Entonces esta es una de las credenciales de Pablo. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y lo más importante, ¿verdad?, donde nos queremos enfocar, amén, en esta mañana es llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo estaba diciendo que él es llamado, o sea, primeramente, Pablo no escogió ser apóstol. Pablo no escogió ser apóstol, Dios lo escogió. Dios fue el que lo escogió. Miren, en el libro de Gálatas, si usted quiere anotar, en el libro de Gálatas 1:1 también nos dice, Pablo, apóstol, dice, no de hombres ni para hombres,
sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué dice no de hombres ni para hombres? Porque debemos entender que hay ministerios que son puestos por el hombre. Hay ministerios, hay pastores, hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, que son puestos por el hombre, no por Dios. No por Dios. Entonces, Pablo está diciendo, yo no quería ser apóstol. Yo no me escogí. De hecho, yo tenía otros planes, ¿verdad? Los planes que el apóstol Pablo tenía están en el libro de los Hechos. ¿Gusta anotar? El libro de la cita bíblica, Hechos capítulo 9 del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La palabra de Dios nos dice que Pablo tenía otros planes. Los planes de Pablo era que él seguía amenazando a los cristianos, golpeándolos, metiéndolos en la cárcel. Decía que a unos los arrastraba, se metía a las casas, agarrar a las personas. Había una furia en él, había un enojo, se le dice que era un celo, ¿verdad? Porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Entonces podemos ver que él no tenía intenciones de ser cristiano. Él no tenía intenciones de caminar con Dios, sino que el Señor, él yendo a Damasco, ¿cuál era su intención? Dice que él iba, dice Saulo, respirando una amenaza sin muerte. Que dice que cada respirar que Saulo tenía era para matar a los cristianos, para hacer que los cristianos paguen por ser cristianos. Era una crueldad que él hacía. De hecho, él estuvo presente cuando mataron a Esteban. Dice que sus ropas cayeron a los pies de Pablo. Él estaba consintiendo que mataran a todos aquellos que se decían ser cristianos. Pero no sabía Pablo que Dios se le iba a revelar. Porque dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, quiere decir que todo aquel que persigue a la iglesia de Jesucristo, todo aquel que se opone al evangelio, todo aquel que trata de obstaculizar, está contendiendo contra Dios, está persiguiendo a Dios. Amén. Está persiguiendo a Dios. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, estudiantes, aleluya. Podemos ver que Pablo tenía otros planes. Les leí esta cita para que usted pueda ver que Pablo, sus planes no eran buenos. ¿Cuántas personas no tenemos planes y Dios nos interrumpe nuestros planes? Yo no quería ser pastora, pero al Señor le plació que yo fuera pastora y yo tengo que obedecerle. Amén. Entonces Dios interrumpe sus planes porque Él tiene planes. Dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Él no tiene pensamientos de mal para nosotros. Entonces Pablo se convirtió no porque alguien le haya predicado. Pablo se convirtió porque el Señor se le reveló. Dice que un resplandor de luz le rodeó y una voz dentro de ese resplandor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, porque ese era el nombre de Pablo, ¿por qué me persigues? Y sabe una cosa, y Pablo le costó, el camino de Dios le costó sufrimiento, porque su palabra
del Señor dice que Él, mire, cuando tú sientes que eres bien valiente, ¿no? Pablo era bien valiente y él no tenía temor de agarrar a los cristianos y de golpearlos y meterlos en la cárcel, pero cuando el resplandor de luz le rodeó, la palabra del Señor dice que él, temblando y temeroso, ¿quién va a poder contra la mano de Jehová? ¿Quién va a poder contra la mano de Dios, mis amados hermanos? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces necesitamos que Dios nos hable bien duro para poder decir: sí, Señor, yo quiero seguir tu camino. ¿Qué quieres que yo haga? Ahora sí vamos a servirte. Cuando Dios nos hable fuerte. Y de verdad que le costó. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, ahí en 1 Corintios 1, dice: por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Sóstenes probablemente era el mensajero que llevaba las cartas que Pablo escribía, ¿verdad? Él era un mensajero, ¿verdad?, que usaba Pablo. Entonces, Dios a Pablo le enseñó, ¿verdad? Primero Dios le habló, después Dios lo llevó a casa de Ananías, el cual, ¿verdad?, cuando Saulo, esa luz le rodeó, él quedó ciego. Dice que tenía unas escamas que cubrían sus ojos, pero después Dios lo sanó y después Dios le enseñó en el desierto de Arabia. Y sabe una cosa, cuando Dios te enseña, nadie dijo que iba a ser fácil el evangelio, el ministerio. Nadie dijo que el llamado sería fácil. De hecho, en el libro de los Hechos 9, del 15 al 16, Pablo declara que el sufrimiento sería parte de su vida. El sufrimiento es parte de nuestra vida, hermano. Mientras estemos en esta tierra, nosotros vamos a seguir sufriendo en esta tierra, hermanos. ¿A quiénes le escribió la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pablo está diciendo que esa carta era para los santificados, mis amados, en todo lugar. En ese tiempo él mandaba esta carta por medio de algún mensajero, y él dice: llamados a ser santos. Usted y yo estamos llamados a ser santos. Si usted es un santo santificado, esta palabra es para usted. Amén. Que el llamado no será fácil y que el llamado no lo hace el hombre, el llamado lo hace Dios. Dios es el que hace el llamado en nuestra vida. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, esta pequeña porción se las he dado enfocándome en llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que usted tendrá caminos diferentes, usted tendrá planes que usted quiere hacer, usted tendrá otras cosas, ¿verdad?, que usted quiere hacer, pero Dios siempre le va a salir al encuentro y el propósito de Dios se cumplirá en su vida, se cumplirá en mi vida. Amén, yo así lo creo y espero, mis amados hermanos, que esta palabra que esta mañana les entrego sea de grande edificación, mis amados hermanos, y tratemos de meditar, aleluya, y tratemos de agradar a Dios. Amén. Usted y yo somos también llamados, pero no a ser apóstoles. Cada quien tiene su llamado específico. Cada quien tiene, ¿verdad? Hay un ministerio. Hay 5 ministerios. Amén. Y uno de esos ministerios es para usted o para mí. Amén. Entonces, pues a mí el Señor me llamó a pastorear. Y yo no sé qué le llamó a hacer usted, pero mis amados, espero que haya sido de grande edificación este estudio y goces en la presencia de Dios. Y Dios me le bendiga grandemente. Y les saludo y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Dios le bendiga.